Muy buenas tardes, damas y caballeros. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Golpe al Kremlin. 30.000 soldados norcoreanos entran al infierno del campo de batalla. Cuando las recompensas récord por alistarse, de casi $19.000 estadounidenses, pierden completamente su atractivo y la maquinaria de guerra rusa se enfrenta a un estancamiento extremo de personal. Moscú se ve obligado a tomar la medida más desesperada: comprar las vidas de decenas de miles de norcoreanos para retrasar una crisis política que amenaza con estallar en el país. Sin rodeos, miles de soldados norcoreanos se convierten en carnada para drones. Fueron convertidos en recursos desechables y cayeron en masa ante la densa red de drones de Ucrania. Las fuerzas norcoreanas tuvieron que pagar con sangre fresca para aprender lecciones tácticas brutales, transformándose en una formación de combate aterradora como nunca antes se había visto. El acuerdo sangriento de 14.000 millones de won fue intercambiar 8 millones de proyectiles de artillería por secretos tecnológicos altamente confidenciales. Esto proporcionó apoyo para el 40% de las municiones de artillería en el campo de batalla ruso. El líder Kim Jong-un no solo se embolsó ingresos equivalentes a toda la economía de un año, sino que también obtuvo la llave dorada de la tecnología de submarinos, satélites de reconocimiento y drones con inteligencia artificial del Kremlin. Desde el terremoto en el noreste de Asia, los misiles transformados en Ucrania ahora apuntan directamente a Seúl y Tokio. Los misiles balísticos KN-23, que acaban de ser mejorados en metalurgia y han aumentado su precisión de manera aterradora a través de la lluvia de bombas y balas en Europa, no están destinados a las ciudades ucranianas, sino que son la mira mortal que representa una amenaza directa. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Rusia pagó un alto precio en Bota y Voronezh. 30.000 soldados norcoreanos se lanzaron a la maquinaria de guerra. Estimados señores, la guerra no le ha traído gloria a Rusia, sino que solo ha dejado enormes pérdidas, con el número de bajas superando el aterrador límite de 1 millón de soldados. El Kremlin entiende muy bien que lanzar una nueva movilización militar en el país tendrá un alto costo político y podría activar grietas sociales impredecibles. Frente al borde del agotamiento de recursos humanos, pero sin poder usar a sus propios ciudadanos para llenar ese vacío de vidas, el presidente Vladimir Putin se vio obligado a voltear hacia un antiguo aliado, Corea del Norte. Esta amarga verdad ya no está en la oscuridad, sino que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la ha expuesto ante el mundo entero basándose en informes de inteligencia detallados. La información de inteligencia más reciente muestra un giro calculado, pero que también refleja un estancamiento extremo. Rusia se está preparando para recibir a 30.000 soldados más de Corea del Norte. Si este plan se hace realidad, será el mayor despliegue de tropas extranjeras en toda la guerra, duplicando la presencia de las fuerzas norcoreanas en la línea del frente. La llegada de este apoyo militar no es simplemente un refuerzo puramente militar. Es un reconocimiento tácito, pero amargo, de que la capacidad de combate interna de Rusia ha tocado fondo. El primer paso es que deben mantener la guerra de desgaste con la sangre y las lágrimas de los hijos de otra nación. Este panorama general ha sido compartido a través de los discursos diarios en video y los mensajes en la red social X del presidente Zelensky. Los detalles sobre la infraestructura de recepción, los lugares de alojamiento y el plan para integrar a estas fuerzas en la línea del frente se han estado implementando intensamente en la región de Voronezh desde el verano. Junto con las fuerzas de infantería, Pyongyang también está preparando el envío de nuevos lanzadores de misiles balísticos. La elección de la región de Voronezh no es en absoluto aleatoria, sino que es un eslabón clave en la línea de suministro logística de Rusia. Ubicada cerca de Ucrania y justo al lado de las dos zonas de conflicto más candentes, Belgorod y Kursk, Voronezh ha desempeñado durante mucho tiempo el papel de una base estratégica de retaguardia. Más importante aún, este lugar fue el punto de reunión y entrenamiento para las primeras unidades norcoreanas que fueron enviadas a Kursk en el otoño de 2024. Esto demuestra que Moscú no está construyendo un sistema nuevo desde cero, sino que está reabriendo una ruta de transporte que ya ha sido probada en combate, pero a una escala mucho mayor. Precisamente por esa importancia vital, Voronezh se ha convertido en un objetivo clave que ha estado bajo constantes ataques de drones de largo alcance de Ucrania durante todo el verano,
ya que Kiev ha estado monitoreando de cerca cada movimiento a lo largo de este corredor. Solo unos días antes de que Ucrania hiciera su declaración, tuvo lugar una reunión especial en el Kremlin, cuando el presidente Vladimir Putin recibió a la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choi Son-hui. Durante una visita de 4 días, sin ningún motivo diplomático oficial, celebración conmemorativa ni conferencia multilateral, las declaraciones públicas del líder del Kremlin, agradeciendo directamente a Pyongyang por enviar tropas del Ejército Popular norcoreano y transmitiendo un mensaje al presidente Kim Jong-un, sacaron oficialmente a la luz una relación que durante años se había llevado a cabo en la penumbra. En el ámbito diplomático, encuentros como este solo tienen un significado: allanar el camino para eventos de mucha mayor envergadura, que según expertos regionales se refiere específicamente a la coordinación para una posible visita de Kim Jong-un a Rusia. Después de meses de negaciones, cuando los primeros soldados norcoreanos llegaron a luchar y luego de que Pyongyang comenzara a honrar a los caídos como héroes nacionales, ahora el presidente ruso ha expresado públicamente su agradecimiento frente a las cámaras de televisión. La base legal para este proceso de pasar de la oscuridad a la luz ya fue preparada desde junio de 2024 a través del Tratado de Asociación Estratégica Integral, que incluye cláusulas de defensa mutua. Si aparecen 30.000 nuevos soldados ambos países, presentarán esto no como un escándalo internacional, sino como la aplicación normal de un tratado ya firmado. Al observar el panorama general, depender de fuerzas extranjeras es una consecuencia directa del colapso del sistema de reclutamiento interno en Rusia. Aunque Kiev también ha advertido que el Kremlin está sentando las bases para una nueva movilización en otoño, donde según el presidente Zelensky, lo único que falta en el plan de Rusia es la paz, las cifras independientes han revelado una realidad dura. La ola de alistamiento voluntario, que alguna vez alcanzó un máximo de 1.200 personas por día, ahora ha caído drásticamente, llegando a solo unas 800 personas a principios de este año. La cifra de 71.000 personas que firmaron contratos en el primer trimestre representa el nivel más bajo en los últimos 3 años. Y según la inteligencia extranjera de Ucrania, la situación no había mejorado para mediados de año. El objetivo del Kremlin de reclutar 409.000 soldados para el año 2026 hasta julio solo ha alcanzado 195.000 personas. Con la tasa de firma de contratos, cada mes ha disminuido un tercio en comparación con el año pasado. Lo que más teme la dirigencia de Moscú es que el dinero ha perdido su poder de atracción. El análisis del economista alemán Zadig Lotz, basado en los datos del Ministerio de Finanzas de Rusia, muestra que la bonificación promedio por alistarse alcanzó un récord de casi $19.000 en marzo. Es una suma enorme que una persona rusa común no podría ganar ni trabajando durante muchos años. Aún así, las filas de personas que aún no se han registrado siguen disminuyendo cada vez más. La respuesta ya no es un secreto. Si hace 4 años ir al campo de batalla significaba ganar una gran suma de dinero después de unos meses de servicio, ahora todos entienden la verdad. Las autoridades locales tienen que pagar indemnizaciones por fallecimiento a las familias de un promedio de 250 a 300 soldados caídos cada día frente a las redes de defensa con drones densamente desplegadas por Ucrania, listas para destruir los ataques antes de que puedan alcanzar su objetivo. El sistema de reclutamiento ya no encuentra voluntarios y está desesperadamente buscando medidas alternativas. El estancamiento de la maquinaria militar rusa ha obligado a las autoridades del país a recurrir a medidas de reclutamiento sin precedentes. Los medios de comunicación independientes de Rusia han expuesto una amarga realidad. A los presos y a las personas bajo investigación criminal se les ofrece la oportunidad de borrar sus delitos a cambio de firmar un contrato y tomar las armas para ir al campo de batalla. Las campañas de reclutamiento civil en la retaguardia, organizadas por Nguyen Trang Tin, también han sido impulsadas. Incluso, esta propaganda se ha extendido hasta Bielorrusia y China. Es en ese contexto de agotamiento donde el verdadero significado de esos 30.000 soldados norcoreanos se hace evidente. Los analistas calculan que esta cantidad de tropas solo es suficiente para compensar aproximadamente un mes de bajas rusas en el campo de batalla. Pero para el propio presidente Vladimir Putin, esto no es una solución táctica, sino un salvavidas político supremo. Fuentes internas de Rusia revelan que el Kremlin está discutiendo intensamente sobre una nueva ola de movilización militar justo después de las elecciones parlamentarias en septiembre.
Cada batallón norcoreano que llega al frente principal equivale a tiempo valioso ganado, permitiendo posponer la decisión de enfrentar la inestabilidad interna por unos meses más. La lección histórica más reciente del frente de Kursk hace 2 años es la prueba más clara del precio de este tipo de intercambio. En el otoño de 2024, alrededor de 11.000 soldados norcoreanos recorrieron más de 7.000 kilómetros para estar presentes en las afueras de Kursk. Al llegar, lo que les esperaba eran uniformes militares rusos y documentos de identidad falsificados. En teoría, ya no eran norcoreanos, sino que se transformaron exitosamente en ciudadanos rusos con origen en regiones remotas y lejanas. Según estimaciones del Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos, SVK, en las primeras semanas de los intensos combates, el ejército norcoreano sufrió una pérdida promedio de hasta 92 soldados por día. Solo después de los primeros 3 meses, alrededor de 40 de los 11.000 soldados iniciales quedaron completamente incapacitados para combatir. La evaluación general de la inteligencia británica y surcoreana estima que el número total de bajas asciende a 6.000 personas, mientras que el ejército ucraniano afirma que esta cifra ya ha superado las 7.000. Este nivel aterrador de bajas obligó a Moscú a retirar silenciosamente a las unidades más gravemente afectadas del frente a principios de 2025. Sin embargo, en lugar de retirarse ante las pérdidas catastróficas, el líder Kim Jong-un eligió el camino opuesto y convirtió el campo de batalla en un laboratorio de combate real. Las unidades norcoreanas restantes en el frente se adaptaron con una velocidad sorprendente. Dividieron las grandes formaciones en pequeños equipos de fuego, se dispersaron y se movieron en formaciones abiertas, y reaccionar ante los drones se volvió un instinto de supervivencia. A comienzos del nuevo año, los grupos de 15 a 30 personas ya sabían coordinar fuego concentrado para neutralizar cada dron que se acercaba solo. Esta adaptación efectiva incluso obligó a las fuerzas ucranianas a cambiar su táctica de operación de drones. Para Pyongyang, el frente de Kursk no es simplemente un lugar para probarse en combate, sino un campo de tiro real con lecciones que no se pueden comprar a ningún precio. Un ejército que no ha experimentado una guerra convencional en décadas está adquiriendo experiencia directa frente a los equipos modernos de Occidente en un entorno saturado de guerra electrónica y reconocimiento con drones. Estas lecciones aprendidas con sangre no se quedan en Kursk, ya que la inteligencia surcoreana ha confirmado que las unidades sobrevivientes que regresan han comenzado a transmitir toda la experiencia de combate a todas las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. A pesar de esos sacrificios, la presencia de las fuerzas norcoreanas nunca se ha detenido. Detrás de la niebla de la guerra, la dependencia de la maquinaria militar rusa de la ayuda extranjera ha entrado en una etapa irreversible. Informes de observadores occidentales y del gobierno ucraniano revelan una impactante realidad. Hasta el 40% de los proyectiles de artillería que Rusia dispara en el campo de batalla proviene de Corea del Norte. Una situación similar ocurre en el frente de los misiles balísticos, ya que aproximadamente 1/3 de los misiles balísticos lanzados por Rusia son del modelo K-23 fabricados por Pyongyang. La debilidad de la industria de defensa de Moscú se refleja claramente en las cifras estadísticas. Solo en los primeros 19 días de julio, Rusia lanzó hasta 107 misiles balísticos, superando con creces la capacidad de producción mensual total de todas las fábricas nacionales. También en ese periodo se consumieron 20 misiles hipersónicos, Zircon, aunque la capacidad de fabricación de este tipo de armamento avanzado en Rusia solo alcanza alrededor de 30 unidades al año. Moscú está consumiendo municiones mucho más rápido de lo que puede producirlas, y esa brecha se está compensando directamente con los contenedores de suministros que llegan en barcos desde Corea del Norte. La advertencia del presidente Zelensky sobre que Pyongyang se prepara para entregar más lanzadores de misiles es solo la continuación de una dura realidad matemática. Las necesidades de Rusia ya no son un lujo, sino que se han convertido en una condición vital para su supervivencia. Sin embargo, en este sangriento trato, el que más se beneficia es el líder Kim Jong-un. Un informe del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur señala que, solo desde agosto de 2023,
hasta finales de 2025, la cooperación militar con Rusia ha generado para Corea del Norte unos ingresos enormes, que oscilan entre 7.000 millones y 14.4 mil millones de dólares. Para imaginar la magnitud de esta cifra, incluso en el nivel más alto, equivale a toda la producción económica anual de Corea del Norte. De esa cantidad, más de 600 millones de dólares se pagaron directamente como compensación por el despliegue de tropas. Además del flujo de divisas fuertes, se abrió una línea de suministro que rompió todas las barreras de sanciones de las Naciones Unidas, permitiendo el envío abierto de petróleo crudo y combustibles refinados a Corea del Norte en volúmenes que superan con creces la cuota anual de 500.000 barriles impuesta por la ONU junto con trenes llenos de cereales y alimentos. Como resultado, una economía que había estado asfixiada por sanciones y hambrunas durante décadas creció repentinamente alrededor del 4%, con la industria pesada registrando un crecimiento récord del 10.7%. La guerra en Europa se ha convertido en un salvavidas económico invaluable para Pyongyang. La lista de transferencias de tecnología no se detiene ahí. Según el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el paquete de asistencia técnica que Moscú proporcionó a Pyongyang también incluye apoyo en el diseño de submarinos y sistemas de aviones no tripulados integrados con inteligencia artificial. Las huellas de la tecnología armamentista rusa ya son evidentes en la nueva clase de destructores de Corea del Norte, y el apoyo de los ingenieros rusos también fue el impulso que ayudó a Pyongyang a lanzar con éxito su primer satélite de reconocimiento militar en 2023. A cambio de ese tesoro tecnológico, el precio que Kim Jong-un paga en la mesa de negociaciones es la sangre y el sacrificio de los soldados de su país. Un precio que, para un régimen totalitario, simplemente son cifras en los libros contables que pueden ser fácilmente silenciadas ante la opinión pública en una de las sociedades más cerradas del mundo. El impacto de esta alianza no se detiene en la frontera entre Moscú y Pyongyang, sino que está desencadenando un terremoto que se extiende por toda Asia. Tal como advirtió el gobierno de Kiev, cada pieza de tecnología que entra en el arsenal de Corea del Norte y cada lección táctica aprendida en el campo de batalla eventualmente regresará para amenazar a los países que están dentro del alcance de los misiles de Pyongyang. Los misiles KN-23, cuya precisión acaba de ser mejorada a través del combate, no están destinados a las ciudades ucranianas, sino que su objetivo final son Seúl y Tokio. Ante esta grave amenaza a la seguridad, el eje Washington-Seúl-Tokio han reforzado el mecanismo de disuasión nuclear conjunta. Incluso en el corredor Seúl-Tokio, donde la historia está llena de desacuerdos, los líderes de ambos países han iniciado visitas bilaterales para fortalecer la defensa. En respuesta, el bloque opuesto respondió de inmediato. El canciller ruso Lavrov amenazó directamente a los tres países por formar una alianza dirigida contra Corea del Norte, mientras que las patrullas conjuntas de aviones y bombarderos estratégicos de Rusia y China en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur se han convertido en una demostración regular de fuerza. De hecho, la Carta de Corea del Norte no es el único apoyo con el que cuenta el Kremlin. La inteligencia militar de Ucrania ha registrado que más de 2.800 mercenarios extranjeros de más de 130 países han aparecido en las filas del ejército. En las filas rusas, Cuba encabeza la lista, con al menos 20.000 efectivos. El reclutamiento encubierto también se ha extendido a Irán, con una bonificación de ingreso de hasta $20.000, junto con una campaña para reclutar combatientes en África con una meta de 18.500 combatientes para el año 2026. Dentro del país, la coerción de inmigrantes y el reclutamiento de prisioneros continúa antes de que se active la movilización general tras las elecciones. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha sido tan efectiva como Corea del Norte. Las fuerzas de mercenarios independientes suelen ser fragmentadas, pero carecen de entrenamiento y están llenas de riesgos legales. Corea del Norte es la opción más organizada y funcional en un menú lleno de alternativas terribles. Y por eso, el Kremlin se aferra a esta alianza a toda costa. Entonces, según ustedes, recibir decenas de miles de tropas y un abundante suministro de municiones de Corea del Norte será suficiente para que Rusia cambie la situación en el campo de batalla.